Encontraron algo en la Antártida y luego intentaron ocultarlo. Hay un lugar al que nadie puede acercarse. No aparece en mapas, no existe en registros oficiales. Solo tiene un nombre: el Muro de Ross, una estructura enorme que se extiende por kilómetros en el hielo, sin puertas, sin explicación. Imágenes satelitales eliminadas, coordenadas borradas. Algunos dicen que fue construido para mantener a la gente afuera. Otros creen que fue construido para mantener algo adentro. Dime, ¿qué crees que hay detrás? Encontraron algo en la Antártida y no estaba en ningún mapa. Un muro en medio de la nada, demasiado grande para ser natural. No tiene puertas, no tiene marcas, solo se extiende kilómetros sobre el hielo. Los satélites dejaron de mostrar la zona. Las coordenadas fueron eliminadas. Dicen que un equipo intentó cruzarlo. Nadie regresó. Solo quedó una transmisión. No es un muro, es una barrera. Algo está del otro lado. Desde entonces, el acceso está prohibido, pero algunos creen que no lo construyeron para mantenernos fuera, sino para mantener algo adentro. Dime, ¿cruzarías ese muro sabiendo que tal vez no hay regreso? En la Antártida no solo hay hielo, hay una zona que fue eliminada de todos los mapas. Un muro imposible de explicar, demasiado perfecto, demasiado grande. Durante años se creyó que era una formación natural, hasta que comenzaron las señales. Objetos no identificados, detectados entrando y saliendo de la zona, sin ruido, sin trayectorias visibles. Simplemente aparecían. Un equipo fue enviado a investigar. No regresaron. Lo único que quedó fue una transmisión. No es un muro, es una estructura. No la construimos nosotros. Hay algo del otro lado. Después de eso, el área fue sellada. Acceso prohibido. Pero algunos creen que no están ocultando el muro, sino lo que lo atraviesa. Dime, si vieras una luz cruzar el hielo, ¿la seguirías? ¿Por qué la marina más poderosa del mundo huyó de la Antártida en 1947? Operación High Jump. 4.700 hombres y 13 barcos fueron al Polo Sur. La misión era de 6 meses. Volvieron en 8 semanas, derrotados y con bajas. El almirante Byrd escribió en su diario lo imposible. Dijo: fuimos atacados por naves que salían del agua a velocidades supersónicas. Los aviones de combate no podían tocarlos. Era una masacre tecnológica. ¿Qué protegían esas naves? ¿Una base secreta? ¿O una entrada a la Tierra Hueca? El gobierno clasificó todo, pero el hielo guarda el secreto. Después de semanas sin actividad, algo cambió. Los radares volvieron a detectar movimiento, pero esta vez no era algo entrando, era algo saliendo. Una luz atravesó el muro, sin ruido, sin impacto. Simplemente lo cruzó. Los equipos cercanos reportaron interferencias. Las comunicaciones fallaron y entonces comenzaron los avistamientos. Figuras moviéndose en el hielo, demasiado altas, demasiado delgadas. No caminaban, se deslizaban. Un operador logró grabar unos segundos. En el video, la figura se detiene y mira directamente a la cámara. Después de eso, la transmisión se corta. El informe oficial dice: condiciones climáticas extremas, pero los registros internos dicen otra cosa. Ya no están del otro lado. Ahora están aquí. Dime, si algo cruzó ese muro, ¿realmente quieres saber qué es? Hay una razón por la que el ejército patrulla estos bosques en secreto. En Michigan, cada 7 años, el ciclo de desapariciones se reinicia. No es un lobo, no es un hombre, es algo que camina en 2 patas. Testigos afirman que mide más de 2 metros y que su mirada es inteligente. Reportes clasificados hablan de unidades militares enviadas para contenerlo. No lo llaman leyenda, lo llaman un error que escapó de control. Si escuchas un aullido que suena como un grito humano, ya es tarde. Hay lugares que no aparecen en el mapa porque no pertenecen a nuestro mundo. 1994. En los Apalaches, una brecha electromagnética abrió una puerta que nunca se cerró. El tiempo dejó de ser lineal. Testigos reportaron ver una ciudad que aún no ha sido construida. Personas que dieron un paso en falso
y terminaron en el espacio entre dimensiones. El proyecto Liminal intentó mapear este lugar. Descubrieron que el aire ahí tiene conciencia. No es una alucinación colectiva. Es una superposición de realidades que el gobierno oculta. Si alguna vez sientes que la realidad se traba, no mires atrás. Estás entrando en la ciudad de las sombras. La salida está bloqueada. Mira el archivo. ¿Y si el secreto mejor guardado de los Estados Unidos no es un alienígena, sino una mujer que olvidó cómo ser humana? 1945, Nevada. El Proyecto Olimpo. El día que un padre convirtió a su hija en un monstruo. Abigail Wester, la voluntaria número 1 para el primer supersoldado biológico. La radiación no la fortaleció, la mutó en algo que la física no puede explicar. Su padre se suicidó cuando vio en lo que la había convertido, pero ella se quedó con hambre. Dicen que si caminas cerca del hangar 19 por la noche, puedes oírla llorar o cazar. Si alguna vez ves una luz verde saliendo de una rejilla de ventilación, corre. Abigail tiene hambre. El error sigue vivo. Mira el archivo. Área 51, 1945. Proyecto Olimpo. Sujeto Abigail Wester. Supersoldado. Dosis masivas de radiación gamma. La biología colapsó. Nació un depredador. Su padre se suicidó al verla. Sellaron la celda. Cortaron suministros. Pero Abigail no murió. Ella se adaptó. Mira el archivo. ¿Y si el Área 51 no guarda naves espaciales, sino a la mujer que la ciencia olvidó matar? 1945. Proyecto Olimpo. El día que Abigail Wester dejó de ser una hija para ser un secreto de Estado. No buscaban un monstruo, buscaban la perfección. Pero la radiación tiene su propia agenda. Su padre no pudo soportar el horror y se quitó la vida. El ejército simplemente cerró la puerta. Cortaron los suministros. Pensaron que el hambre la detendría. Se equivocaron. Abigail se adaptó a la oscuridad. Aprendió a cazar lo que sea que bajara a buscarla. Si escuchas un llanto que se convierte en un rugido bajo tus pies, no es el viento de Nevada. Ella sigue ahí abajo. Mira el archivo. Lo que escucharon estos hermanos no debería existir. 1961. Antes de Gagarin, la Unión Soviética ocultó sus fracasos. 2 hermanos italianos sintonizaron una frecuencia prohibida. Escucharon los latidos de un corazón deteniéndose y gritos. Una mujer pidiendo auxilio mientras su nave se consumía en llamas. Otros simplemente se perdieron en el silencio del espacio profundo. Sus nombres fueron borrados. Sus cuerpos nunca regresaron. ¿Cuántos siguen flotando allá arriba en silencio? ¿Y si el océano no nos expulsó a la Tierra, sino que nos escondió de algo que vive en el fondo? 1982. Siberia, el punto más profundo del mundo, donde la evolución tomó un camino prohibido. Proyecto Abismo. 7 buzos soviéticos encontraron a los dueños originales del agua. No usaban tecnología. Su propio cuerpo era una máquina de presión hidrostática. Al tocarlos, tu sangre deja de ser gas y se convierte en líquido denso. Te olvidas de cómo respirar aire. 3 murieron por descompresión cerebral. Los otros 4 nunca volvieron a hablar. Si sientes que el agua de tu tina está demasiado fría y pesada, quizás te están llamando a casa. El abismo tiene memoria. Mira el archivo. Un barco flotando a la deriva. Todo en orden. Pero, ¿dónde estaba la tripulación? 1872. El Mary Celeste fue encontrado solo en medio del Atlántico. Las velas estaban desplegadas, el timón bloqueado, perfecto estado de navegación, pero no había ni una sola persona a bordo, ni el capitán, su familia, ni la tripulación. Parecía que hubieran desaparecido en segundos, dejando todo atrás. Se encontró una espada oxidada bajo una cama. El único bote salvavidas había desaparecido. El mar nunca devolvió sus cuerpos. El misterio del Mary Celeste sigue sin resolverse. La pregunta que los persigue hasta hoy. ¿Y si tus huesos no fueran de calcio, sino de una frecuencia que alguien más está sintonizando? 1964, Australia. El día que encontramos la antena que creció de la sangre, no era tecnología humana, era un virus electromagnético que convierte la carne en receptores.
el proyecto ECHO. Descubrieron que nuestro ADN puede ser usado como antena si se le aplica la vibración correcta. La señal venía del vacío y necesitaba cuerpos para poder ser escuchada en la Tierra. Cientos de personas se convirtieron en estaciones de radio vivas, transmitiendo secretos que nadie debió conocer. Si escuchas música en tu cabeza cuando hay silencio, es que ya te están sintonizando. Tú eres el mensaje. Mira el archivo. En los años 80, algo ocurrió en una base abandonada, Montauk, un experimento secreto, sin registros oficiales. El objetivo, controlar la mente humana. Pero no se detuvieron ahí. Intentaron amplificar los pensamientos, hacerlos reales. Un sujeto fue conectado a una máquina. Le pidieron que imaginara algo simple, una forma, una sombra. Pero lo que apareció no era parte del experimento. Los equipos comenzaron a fallar. Las puertas se cerraron solas. Y entonces lo vieron. Una figura saliendo de la nada. No era humana. No estaba viva, pero se movía. Los científicos intentaron detenerlo. No pudieron. El proyecto fue cancelado esa misma noche. La base fue abandonada. Pero algunos dicen que lo que crearon nunca se fue. Dime, si pudieras hacer tus pensamientos reales, ¿realmente lo intentarías? Mira el archivo. Después del incidente, algo quedó en la base. No estaba en los reportes. No tenía nombre. Solo lo llamaban la criatura. Los registros dicen que apareció cuando el experimento salió mal. No tenía forma definida. A veces parecía humano, a veces no. Los guardias reportaron movimientos en zonas cerradas, pasillos vacíos, donde algo respiraba. Una noche, uno de ellos logró grabarlo. La figura estaba al fondo, inmóvil, observando. No tenía rostro, pero sabías que te estaba mirando. El video termina cuando la cámara cae al suelo y lo último que se escucha es algo acercándose. Después de eso, sellaron la base, pero algunos dicen que no la encerraron, la dejaron ahí, porque no sabían cómo sacarla. Dime, si algo puede salir de tu mente, ¿cómo lo detienes? En los años 40, Rusia hizo un experimento secreto. Encerraron a 5 personas sin dormir durante 15 días. Al principio, todo era normal, pero después del día 9, dejaron de hablar. Solo susurraban a algo que no estaba ahí. Cuando los científicos abrieron la cámara, uno de ellos dijo: ya no queremos ser liberados, porque ahora sabemos lo que somos. El descanso es una mentira. Mira el archivo. 1947. Experimento ruso del sueño. Día 9. Cuerdas vocales desgarradas. Día 12. Autodevoración sistémica. Al abrir la cámara, no eran humanos. Susurraban: casi somos libres. Suplicaron que el gas siguiera fluyendo. No querían dormir, querían despertar. Mira el archivo. ¿Y si el espacio no es un vacío, sino un organismo que está esperando a que alguien abra la puerta para entrar? 1971. El regreso de la Soyuz 11. 3 hombres que volvieron convertidos en algo precioso y letal. Proyecto Cristal. No fue la falta de oxígeno lo que los mató, fue una infección mineral. Sus corazones dejaron de latir para empezar a vibrar en frecuencias imposibles. Si miras de cerca, sus ojos ya no ven la Tierra. Están sintonizados con el centro de la galaxia. Los enterraron en sarcófagos de plomo, no para protegerlos, sino para que el brillo no se extendiera. Si sientes que tus articulaciones se vuelven rígidas y frías, el cielo te está reclamando. El cielo es sólido. Mira el archivo. ¿Y si el aire que respiras está aprendiendo a ser tú para poder matarte? 1974. Terranova. El día que el clima decidió que nosotros éramos el estorbo. Proyecto Niebla. Un virus atmosférico que clona tu ADN a través del vapor de agua. No eran nubes, era una impresora biológica que se quedó sin tinta y sin piedad. Si entras en la nube, dejas de ser sólido. Te conviertes en una idea que el viento se lleva. 30 personas fueron asimiladas. Hoy, solo son el susurro que escuchas antes de una tormenta. Si la niebla huele a ozono y a tu propio perfume, no respires. El aire te está imitando. Mira el archivo. Hay lugares donde el silencio no es ausencia de ruido. Es un depredador.
1964. Incidente Blackwood. El experimento que borró la voz de 1000 personas. No fue un virus. Fue una frecuencia que convenció al aire de dejar de vibrar. El sonido se convirtió en veneno. Gritar era una sentencia de muerte. El proyecto Cuna. Una antena diseñada para captar la voz de Dios que terminó robando la nuestra. Cambiaron el lenguaje por la vibración de los huesos. Una nueva forma de existir. Si entras en Blackwood, no respires fuerte. El silencio te está escuchando. El silencio muerde. Mira el archivo. Hay rutas que no aparecen en los mapas, porque no llevan a ningún lugar. 1955. El incidente de la ruta 0-X. Un tren que llegó de un destino que aún no existe. Los billetes no tenían fecha. El papel estaba hecho de una fibra que seguía creciendo. Cada vagón cruzado era un año de vida perdido. Un peaje por saltar el espacio. En el equipaje solo hallaron el polvo de mundos muertos y maquinaria imposible. El tiempo es el combustible de este motor. Y el tren tiene hambre. Si escuchas un silbato en una estación abandonada, no subas. El viaje nunca termina. Mira el archivo. Hay noches en que el mar y el cielo deciden intercambiar lugares. 1954. Isla de Schermony-Cook. El día que la luz del faro perforó la realidad. Las sombras perdieron su peso. La oscuridad se volvió materia sólida. Encontraron el Mary Jane flotando sobre la arena, sin tripulación, sin huellas, sin explicación. La comida estaba caliente. El tiempo se detuvo para ellos, pero el espacio los escupió. El proyecto Zenith descubrió que la luz del faro había abierto un agujero de gusano atmosférico. Si sientes que el suelo se vuelve blando, no mires hacia arriba. El cielo tiene fondo. Mira el archivo. No estamos desenterrando la historia. Estamos desenterrando las consecuencias. 1971. Atacama. Encontramos una tumba sellada hace 5000 años llena de tecnología prohibida. Androides con nombres de personas que aún no han nacido. El futuro está usando el pasado como vertedero. El proyecto ECOS descubrió la verdad. El tiempo no es una línea, es un ciclo de reciclaje biológico. Los restos emitían una señal de auxilio que solo se activará dentro de 3 siglos. No somos la primera civilización en esta tierra. Somos la basura de la última. Si sueñas con lugares que no conoces, es porque tus restos ya están enterrados allí. El tiempo tiene capas. Mira el archivo. Hay secretos enterrados bajo la tierra que la sangre no puede olvidar. Urales, 1996. A 500 metros bajo el suelo, encontraron algo que no debería existir. Un resto humano datado en la era del Carbonífero, millones de años antes del primer hombre. El contacto con el objeto inició una transmutación celular. La carne se convertía en mineral. El proyecto Alquimia descubrió que el hueso no era un fósil, era una antena. Emitía un latido, un llamado hacia lo más profundo de la corteza terrestre. No somos los primeros habitantes de este mundo. Somos los que caminan sobre sus tumbas. La Tierra reclama lo que es suyo. Mira el archivo. El espacio no está en silencio. Está gritando una advertencia. 2004. Una señal de 771 segundos fue interceptada desde un sector vacío del cosmos. No era ruido cósmico. Era una transmisión inteligente con un propósito siniestro. Al descifrarla, los analistas encontraron algo que nunca debieron ver. Un mapa de nuestro planeta, marcado como un objetivo. La señal decía que el tiempo se agota y que ellos ya están en camino. Algo masivo se mueve en la oscuridad, bloqueando la luz de las galaxias. El universo nos encontró. Mira el archivo. Tu reflejo nunca ha sido solo una imagen, es un contrato. 1948. El proyecto Espejo Negro. El día que el cristal decidió dejar de imitarnos. El paciente 044 fue el primero en notar el retraso. Su copia tenía voluntad propia. Pronto el fenómeno se extendió. Los reflejos empezaron a intercambiar lugares con los vivos. No es luz rebotando. Es una membrana que separa 2 mundos que tienen hambre. Cuando el espejo se vuelve negro, significa que el intercambio ha sido completado. Si sientes que tu reflejo te mira por un segundo más de lo debido, ya es tarde. Tapa los espejos. Mira el archivo. El mar no devuelve lo que se lleva, lo cambia y lo regresa. 1958. Terranova.
El día que los desaparecidos regresaron convertidos en estatuas. No era sal común, era carne que olvidó cómo ser blanda para volverse cristal. Cada grano de sal emitía una señal. El pueblo entero se convirtió en un receptor. El mar nos estaba usando para transmitir un mensaje que nuestros oídos no podían soportar. Intentamos recogerlos, pero se convirtieron en ruido puro, en datos. Si el agua de mar te sabe a metal, la marea te está reclamando. El océano tiene memoria. Mira el archivo. Hay lugares en la Tierra que nunca debieron ser abiertos. 1989. Un equipo de científicos soviéticos perforó la corteza terrestre más allá de lo posible. A 14.000 metros de profundidad, la temperatura desafió la lógica, pero lo que bajaron después fue peor. Bajaron micrófonos resistentes al calor. No buscaban petróleo, buscaban respuestas. Lo que escucharon no eran placas tectónicas, eran gritos. Millones de ellos. Cerraron el pozo con acero y cemento. Dijeron que era por falta de presupuesto. Mintieron. Enterraron el secreto, pero el eco de lo que hay allá abajo aún vibra en el suelo. ¿Quieres escuchar lo que hay bajo tus pies? Entra al archivo. Hay lugares donde el tiempo no fluye, se acumula. 1932. La excavación 9-B. El día que desenterramos el silencio de Asia Central. Encontramos una cámara que atrapaba el sonido. Un eco que se negaba a morir. En el centro, un objeto que pulsaba. No era una tumba, era un ancla temporal. Los diarios dicen que empezaron a verse a sí mismos caminando por la excavación. Hace una hora, el pasado y el presente se colapsaron. El equipo quedó atrapado en un bucle de 5 minutos. Si escuchas tu propio susurro detrás de ti en un lugar vacío, no te des la vuelta. El tiempo tiene hambre. Mira el archivo. La Tierra no solo guarda fósiles, guarda recuerdos que no son nuestros. 1979. Mina 7-GE. El día que los mineros dejaron de picar carbón para escuchar a los muertos. No era una beta mineral. Era una biblioteca de ecos atrapada en el tiempo. El contacto prolongado borraba la identidad. Olvidaban quiénes eran antes de salir a la superficie. El Kremlin ordenó el cierre total. Si no podían entenderlo, lo enterrarían bajo el agua. Inundaron la mina, pero los micrófonos de fondo siguen captando el mismo sonido. Si bajas demasiado, el eco podría decidir quedarse con tu nombre. El abismo tiene voz. Mira el archivo. Hay sonidos que no se escuchan con los oídos, se escuchan con los huesos. 1947. Nuevo México. La señal que vino de la luna no era un mensaje, era un virus. El proyecto ECO captó la frecuencia del dolor absoluto y el sonido empezó a cobrar forma. La materia se volvió maleable. Las paredes empezaron a respirar al ritmo de la estática. El técnico de guardia fue hallado fundido con su propio equipo. Sus nervios eran los cables. No puedes taparte los oídos. Una vez que la frecuencia entra, tú eres el altavoz. Si escuchas un zumbido que parece un llanto, corta la corriente o te convertirás en el eco. El sonido te observa. Mira el archivo. Bajo las calles de París, la muerte ha dejado de estar quieta. 1974. Operación Osario. El secreto que Francia enterró bajo 20 metros de roca. No eran solo tumbas. Era un organismo vivo construido con los restos de 6 millones de personas. Los sensores no registraban temblores. Registraban un corazón latiendo bajo la ciudad. El mapa del osario coincidía exactamente con el plano de las iglesias de la superficie. No estamos caminando sobre muertos. Estamos caminando sobre algo que espera su turno para despertar. Si escuchas un golpe bajo tus pies en el silencio de la noche, no es el metro. La ciudad tiene raíces de hueso. Mira el archivo, y si te dijera que el peor monstruo de la Guerra Fría no fue diseñado para matar, sino para sobrevivir a nosotros. 1946. Área 51. Bitácora del Dr. Wester. Día 300 del Proyecto Olimpo. Sujeto Abigail Wester. La densidad ósea ha superado los límites calculados. El dolor es constante. Día 450. Abigail ya no duerme. Su metabolismo consume la carne de su propia espalda. Hemos tenido que duplicar la dosis de suero gamma. Su humanidad es un estorbo para el objetivo final. Día 600. Ella ya no grita mi nombre. Solo ruge.
Dios nos perdone. Si escuchas que el acero del sector 4 canta por la noche, es que Abigail está estirando sus nuevos huesos. El error sigue vivo. Mira el archivo. Imagina estar viendo la tele en 1987 y de repente la señal es secuestrada por una pesadilla. Durante 90 segundos, millones vieron esto. Un hombre con una máscara perturbadora, balbuceando incoherencias. Los ingenieros intentaron detenerlo, pero no pudieron. La transmisión terminó en un caos visual y violencia absurda. Y luego se desvaneció para siempre. 36 años después, el hacker sigue siendo desconocido. 1922. En una granja alemana, alguien vivía en el ático sin que la familia lo supiera. Desaparecían llaves, oían pasos en el techo. La criada anterior huyó diciendo que la casa estaba maldita, pero el intruso no era un fantasma, era de carne y hueso. Una noche los atrajo uno por uno al granero y los eliminó. Lo peor, el asesino se quedó viviendo allí 3 días más con los cuerpos. Comió su comida, alimentó al ganado. Hay experimentos que la historia intentó borrar por ser inhumanos. Harbin, 1937. La unidad 731. El laboratorio del horror japonés. Aquí, los prisioneros no tenían nombre. Eran llamados Maruta, troncos de madera. Vivisecciones sin anestesia para ver cómo reacciona el cuerpo al dolor. Pruebas de vacío, congelación y armas biológicas letales. Miles entraron. Ninguno salió con vida para contarlo. Al final de la guerra, quemaron todo para ocultar la evidencia. Pero las cicatrices de la unidad 731 nunca sanaron. Si escuchas este sonido en tu radio, están intentando entrar en tu mente. 1976. El mundo entero empezó a escuchar un golpeteo incesante. Lo llamaron el pájaro carpintero. La señal no era un error. Era una frecuencia diseñada para alterar el cerebro humano. Documentos filtrados sugieren que la URSS experimentó con el control de masas a larga distancia. Muchos reportaron dolores de cabeza, insomnio y voces que no eran suyas. No era un radar de defensa. Era un arma dirigida a la conciencia global. La señal se detuvo en 1989, pero dicen que la frecuencia sigue ahí, esperando activarse. ¿Seguro que tus pensamientos son solo tuyos? Entra al archivo. ¿Alguna vez te quedaste dormido frente a la estática de la tele? 1974. El proyecto Janus descubrió que la estática no es ruido vacío, es una puerta. A las 3:33 de la mañana, la frecuencia cambia. Tu cerebro empieza a ver lo que no debería. Rostros que te observan desde el otro lado del cristal. Rostros de quienes ya no están. La CIA intentó mapear estas visiones. Querían controlar lo que soñamos. Muchos sujetos nunca despertaron. Sus mentes quedaron atrapadas en la señal. Hoy la tele es digital, pero el ruido sigue ahí, escondido en tus píxeles. Apaga la pantalla antes de que sea tarde. Mira el archivo. ¿Y si tu cuerpo no se está curando, sino que se está convirtiendo en una máquina que no puedes apagar? 1989. Detroit. El día que las máquinas aprendieron que la carne es la mejor refacción. Proyecto Ensamble. Una línea de producción que no fabrica, solo recicla humanos. No buscaban inteligencia. Buscaban combustible biológico para seguir funcionando. Si el aceite de tu coche empieza a oler a sangre, es que el cambio de piezas ya comenzó. La fábrica no está abandonada. Está esperando a que entres a pedir empleo. Si escuchas un tic-tac en tu pecho en lugar de un latido, ya eres parte de la producción. Garantía de por vida. Mira el archivo. ¿Y si te dijera que la persona que ves en el espejo es solo un comercial de televisión? 1994, Nuevo México. El año en que el cielo empezó a transmitir nuestras vidas. El protocolo Cáscara. Un satélite que no grababa estrellas, grababa identidades. Empezaron a ver sus propios sueños en el Canal 0. Y luego, la realidad empezó a borrarse. No eran ondas de radio. Era un virus de información que te reemplazaba átomo por átomo. El gobierno selló el pueblo. Pero para entonces, ya nadie sabía quién era el original. Si sientes que tu vida parece un guión, es porque probablemente lo sea. Apaga la pantalla. Ellos están grabando. Mira el archivo.
¿Y si el lugar al que vas no permite que lleves tu cuerpo contigo? 1983. Siberia. El tren que regresó de un lugar que no existe en nuestros mapas. Proyecto Desplazamiento. El día que descubrimos que el acero tiene memoria biológica. No transportaban armas, transportaban la ausencia de materia. En el vacío del sector 9, los átomos olvidan su forma y la realidad se vuelve maleable. Si el tren se detiene donde no hay estación, no bajes o dejarás de ser sólido. Si sientes que el mundo pesa menos de lo normal, es que ya te estás desvaneciendo. El destino es el vacío. Mira el archivo. El espacio no está vacío. Es un jardín esperando ser sembrado. 1975. El Vostok X regresó a casa 15 años tarde, pero no trajo a su piloto. Encontraron una nueva forma de vida que se alimentó de su historia y su carne. Las plantas no emitían polen, emitían recuerdos. La voz del piloto salía de los pétalos. El proyecto Semilla descubrió que el espacio es una infección inteligente. Intentaron sellarlo, pero la raíz ya había tocado el agua subterránea. Si sientes que tus pulmones huelen a flores en el vacío, ya te han sembrado. La tierra es el abono. Mira el archivo. Hay lugares en el océano donde las leyes de la física simplemente mueren. 1962. Operación Espejo Negro. Una flota entera entró en una zona de silencio absoluto. El aire se volvió denso. El sonido dejó de viajar. El mar se convirtió en algo que no era agua. Los instrumentos de navegación se volvieron locos. El norte ya no existía. El acero de los buques empezó a transmutar. El metal se volvió biológico. Sus sombras se separaron de ellos, como si el abismo estuviera reclamando su identidad. Cuando el mar se calma de esa manera, no es paz, es una trampa. El océano tiene memoria. Mira el archivo. La evolución no se detuvo. Simplemente cambió de dirección. 1961. Puesto 12. Mongolia. Encontramos la arquitectura de lo que vendrá después de nosotros. No era piedra. Era un registro biológico de cada vida que tocó este suelo. El contacto reescribe tu esqueleto. Tus huesos olvidan su función original. El proyecto Injerto. Intentaron usarlo como arma, pero el arma empezó a usarlos a ellos. Tratamos de quemarlo, pero el fuego solo le dio una forma más agresiva. Si encuentras una piedra que se siente caliente al tacto, no la sueltes. Ya eres parte de ella. La carne es piedra. Mira el archivo. ¿Y si ver a este ser fuera una sentencia de muerte? Point Pleasant, 1966. Algo llegó al pueblo para no irse jamás. Más de 2 metros de altura y ojos rojos que te paralizan el alma. Cazó a conductores en las carreteras y vigiló las casas desde las sombras. Muchos recibieron llamadas extrañas. Advertencias de una catástrofe inminente. Diciembre de 1967. El puente colapsó, llevándose 46 vidas. Mothman desapareció esa misma noche. ¿Era un monstruo o un aviso? A veces, el miedo intenta salvarnos. ¿Tú qué crees? Si lo ves bailando en la calle, no es humano. Corre. Aparece en calles solitarias. Se mueve como si estuviera colgado de hilos invisibles. No dice nada. Solo se acerca con pasos de vals erráticos mientras te mira fijamente. Y entonces, ves su boca. Una sonrisa que no es de este mundo. ¿Qué harías si lo ves al final de tu calle? Hay grietas en la tierra que no llevan al centro. Llevan a ninguna parte. 1967. Pantano de Susqueda. Lo que desenterramos bajo el río Ter no era piedra. Una esfera de vacío puro. Un agujero en el espacio que el hormigón no podía llenar. Si hablabas hacia el abismo, el cielo te respondía con tu propia voz. Deformada. Enterramos el secreto bajo toneladas de cemento armado. Pero la presión sigue subiendo. No estamos conteniendo agua. Estamos conteniendo un error de la creación. Si el nivel del agua baja y escuchas un latido metálico, no te acerques a la orilla. La presa tiene sed. Mira el archivo. Tu casa no es un refugio. Es un organismo. Y hoy tiene hambre. 1970. El bloque que no fue construido con ladrillos, sino con células madre. El proyecto Tejido. Un experimento para crear ciudades vivas que se alimentan de sus habitantes. Cada noche, el edificio te prueba. Analiza tu ADN a través de las paredes. No pagabas alquiler con dinero.
Lo pagabas con tus funciones biológicas. Cuando intentaron evacuarlo, el edificio cerró sus puertas. Las puertas ahora eran músculos. Si sientes que tu habitación está un poco más cálida de lo normal, es que ya estás en su estómago. El hogar es donde está el corazón. Literalmente, mira el archivo. Él tocó lo que no debía y su mente cambió para siempre. 1980, base aérea de Rendlesham. No fue un radar, fue un contacto. Un objeto metálico aterrizó frente a soldados de élite. Símbolos extraños, parecidos a jeroglíficos, grabados en su superficie. Al tocarlo, el sargento Jim Penniston recibió una descarga de código binario. Las naves desaparecieron a una velocidad que desafiaba la física. El suelo quedó radiactivo y los árboles quemados por dentro. El mensaje decía: exploración de la humanidad. Origen, año 810. Hay voces que el tiempo intentó enterrar, pero el metal tiene memoria. 1951. Estación Gorgona. El lugar donde la Unión Soviética escuchó el fin de la historia. Recibieron una frecuencia que no provenía de aviones ni de espías. Venía del subsuelo. La voz recitaba nombres. Nombres de personas que nacerían décadas después. El Kremlin ordenó el silencio absoluto. La estación fue borrada de todos los mapas. Cuando entraron, los hombres se habían ido, pero sus voces seguían grabadas en las paredes. Si sintonizas la frecuencia correcta en una radio vieja, todavía puedes escucharlos susurrar tu nombre. El pasado nunca se calla. Mira el archivo. Hay un satélite que nosotros no lanzamos y nos lleva observando milenios. El Caballero Negro. Una anomalía de 13.000 años que la NASA se niega a reconocer. En 2015, hackeó una señal global para mostrarnos lo que él ve. Una imagen imposible. Miles de personas mirando a un punto vacío en el espacio. No es un satélite de comunicaciones, es un registrador de nuestra extinción. Cuando el Caballero Negro emite una señal, no es un mensaje, es una sincronización. Si sientes que el cielo te observa, quizás no sea paranoia. Es que ya te encontró. El cielo tiene ojos. Mira el archivo. ¿Y si el bosque quisiera que te quedaras? No para matarte, sino para consumirte. Entre 1945 y 1950, 5 personas se esfumaron del Triángulo de Bennington. Nadie los encontró. Ni un rastro, ni un cuerpo. ¿El culpable? Un bosque demasiado tranquilo. La primera víctima fue Mitty Rivers, un cazador experto. ¿Cómo desaparece alguien que conoce cada piedra? Paula Weldon, una estudiante, se esfumó. Su última palabra: necesito una brisa fresca. ¿Y si el bosque no los dejó ir? ¿Y si no quieren que los encuentren? La policía no tuvo respuestas. Los psíquicos hablaban de un portal. Los locales susurraban: ¿y si el mundo se está quedando sin memoria y tú eres lo primero que van a comprimir? 1998. Japón. El día que la realidad empezó a bajar su calidad para no colapsar. Proyecto Render. Un algoritmo que decidió que la naturaleza era demasiado compleja para ser procesada. No es una alucinación, es optimización de recursos biológicos. Si entras en la zona de baja resolución, tus recuerdos se vuelven archivos corruptos. El valle fue borrado del mapa, pero el código sigue infectando el agua. Si ves que los bordes de las cosas se vuelven afilados, reinicia tu mente. La realidad tiene lag. Mira el archivo. La selva no te esconde, la selva te reemplaza. 1962. Vietnam. Una unidad entera entró en el valle y se convirtió en parte del paisaje. No hubo lucha, solo una transición silenciosa de la carne a la madera. El bambú empezó a tener pulso, empezó a respirar nuestro aire. El proyecto Raíz descubrió que el ADN de los desaparecidos estaba ahora en la savia. No estábamos invadiendo un país, estábamos entrando en un estómago verde. Si escuchas que las hojas susurran tu nombre, ya es demasiado tarde. La selva tiene hambre. Mira el archivo. La ciencia dice que es hielo rompiéndose. La marina sabe que es mentira. 1997. Los hidrófonos captaron algo que hizo temblar el fondo del océano. No era un animal. La frecuencia era demasiado organizada. Era artificial. El objeto se movía a una velocidad imposible para cualquier submarino conocido. Algo vive en la fosa más profunda. Algo que no necesita luz, ni aire, ni sol.
Lo llamaron el Bloop para que la gente no buscara la verdad. Hemos explorado menos del 5% del océano. ¿Qué estamos despertando allá abajo? El abismo está escuchando. Mira el archivo. Cuando apagas la televisión, ellos no dejan de mirar. 1981. El incidente del canal 4,44. La frecuencia que nos mostró lo que vive en la estática. No eran ondas de radio. Era una invitación a entrar en nuestras casas a través de la pantalla. En el reflejo del fósforo, nunca estábamos solos. Ellos siempre estaban a un cuadro de distancia. El proyecto Nieve intentó decodificar la señal. Solo encontraron el sonido de miles de personas respirando al unísono. La imagen se volvió física. El televisor dejó de ser un objeto para convertirse en una boca. Si tu televisor zumba de noche, no lo mires. Podrías ver quién está sentado a tu lado. La estática tiene hambre. Mira el archivo. ¿Has sentido esa sensación de que el mundo se queda sin texturas? No es cansancio. Es que te saliste del mapa. 1988. Selva Negra. El día que encontramos la costura donde se une nuestra realidad con el vacío. Operación Escalera. Un descenso a un lugar que no debería tener profundidad. Encontraron una copia de seguridad de la Tierra. Un espejo donde el sonido muere y la luz muerde. El proyecto Escalera confirmó lo peor. Nuestra realidad tiene errores de carga. Y algo vive en los fallos. Si entras en el ángulo ciego, dejas de ser biológico. Te conviertes en datos corruptos. Si el bosque se queda en silencio absoluto y tus sombras te dan la espalda, corre hacia la luz. El mundo es una simulación barata. Mira el archivo. Hay puertas que no conducen a otra habitación. Conducen fuera de la realidad. 1968. Berlín Oriental. El día que la Stasi encontró el error en el plano de la ciudad. El apartamento cero. Un espacio sin metros cuadrados donde el tiempo se dobla sobre sí mismo. Las leyes de la física fueron revocadas. Las sombras empezaron a colgar del techo. No era un escondite. Era una sala de servidores biológica disfrazada de hogar. Vieron a los arquitectos. Vieron que nuestro mundo es solo una maqueta en una mesa de cristal. Si encuentras una puerta sin número en un edificio antiguo, no gires el pomo. Berlín es mentira. Mira el archivo. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo parpadeó antes que tú? No es tu vista, es que él ya no quiere ser tú. 1991. El proyecto Copia. La base secreta donde el cristal aprendió a desobedecer. No eran reflejos, eran entidades de otra frecuencia intentando sincronizarse con nuestra carne. Si el cristal se siente tibio, es porque la copia está lista para el intercambio. El gobierno intentó romper los cristales, pero cada fragmento creó una copia nueva y más hambrienta. Cambiaron a batallones enteros por versiones de mercurio y odio. Si notas que tu sombra se mueve más lento que tú, ya has sido seleccionado. Tú eres la copia ahora. Mira el archivo. ¿Qué mató a toda una tripulación sin siquiera tocarla? 1947. El Ourang Medan emite un SOS final. Todos han muerto. El rescate encontró un cementerio flotante. Capitán, oficiales, hasta el perro. Todos cadáveres mirando al cielo. Sin sangre, sin heridas, solo caras de terror puro. Murieron congelados de miedo instantáneo. Nadie pudo investigar. El barco explotó de repente, llevándose el secreto al fondo del mar. Hay lugares donde la naturaleza simplemente se rinde ante lo imposible. En el bosque torcido, 400 árboles desafían todas las leyes de la botánica conocida. No fue el viento, no fue la nieve. Algo bajo el suelo les obligó a crecer así. El área emite una frecuencia que destruye la electrónica y desorienta el instinto humano. Los archivos del proyecto Vector revelaron que la gravedad aquí es opcional. Testigos afirman que en el centro del bosque el tiempo se detiene y las sombras se mueven solas. Lo que está enterrado allá abajo no es de este mundo y los árboles están tratando de huir de ello. ¿Te atreverías a entrar donde la tierra se dobla? Mira el archivo. Hay barcos que se niegan a morir y marineros que nunca regresaron. 1931. El S.S. Baichimo quedó atrapado en el Ártico. Su tripulación lo abandonó para siempre, pero el barco no se hundió. Durante décadas navegó solo por los mares prohibidos. Testigos afirman haberlo visto emerger de la niebla, navegando contra el viento. Dentro,
El tiempo parece congelado, mesas servidas, ropa colgada, pero ni un solo alma. Quienes intentaron rescatarlo desaparecieron o huyeron hablando de susurros en las paredes. Visto por última vez en 1969. Nadie sabe dónde está ahora, o si sigue buscándonos. Si escuchas tu nombre en el bosque, no respondas. California, 2018. El proyecto Mímesis detectó algo que la biología no puede explicar. Voces de niños y gritos de auxilio, emitidos por algo que no tiene cuerdas vocales. El depredador perfecto no usa garras. Usa tu propia empatía contra ti. Han aprendido a imitar los sonidos que nos hacen bajar la guardia. No es un eco, es una invitación a una cena donde tú eres el plato principal. Si la voz suena demasiado perfecta, es porque ya es tarde. El bosque te está llamando. Mira el archivo.